Seguimos aquí en el living ahora para hablar de danza. Y si hablamos de danza, hablamos de Ana Rosa Rodríguez. ¿Cómo dice que le va? Bueno, Buena semana para usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y acá tienen un adulto mayor que está activo. Claro, sí, ni hablar. Y un lugar que se involucra con todo lo que yo hago. Hoy voy a comenzar con cierta tristeza, si se me permite, porque lamentablemente perdí a dos personas muy allegadas a mí, son dos personas públicas, y les voy a hacer un pequeño homenaje a partir de los segmentos que tenemos hoy pensados en nuestro programa. Y pensé mucho en la frase que terminaba ese mensaje internacional de la danza 2023, que decía: la vida no se termina, la danza no se detiene. Bueno, hemos perdido físicamente al maestro Eduardo Ramírez, que fue primer bailarín, maestro obviamente, coreógrafo y director del Cuerpo de Baile del Sodre. Pero fundamentalmente quiero subrayar que fue director del Cuerpo de Baile del Sodre en un momento muy, pero muy difícil, donde no había presupuesto, donde no había teatro, el teatro había sufrido un incendio, y mantener ese cuerpo estable es lo que nos permite hoy aplaudir al Ballet Nacional del Sodre. Para él vamos a dedicar la primera parte de nuestro segmento. La segunda parte también es una persona que tiene que ver con mi historia personal. Se murió el periodista Daniel Rodríguez Oteiza, es mi tío, y me parecía que, bueno, una persona que estuvo 50 años al frente de la Secretaría de la redacción del diario El País, y en ese sentido son dos personas que amaban lo que hacían, entregaran su vida, uno a la danza, otro a la comunicación, al periodismo. Bueno, a él le vamos a dedicar el segundo segmento, que tiene que ver justamente con un familiar, con Enrique Rodríguez Fabregá, y la declaración de la creación del Estado de Israel. Empecemos con Eduardo Ramírez. Dale, arrancamos por el primero de los temas de hoy, que está relacionado también con un día, con el Día de Europa. Muy bien, Alejo, hoy exactamente es el día... todo hoy, Ana Pero Rosa, muy todo. bien, no lo dudo, no lo dudo. Mentira. El Día de Europa es hoy, 9 de mayo. ¿Y por qué se celebra hoy el Día de Europa? Porque la famosa declaración de Robert Schuman, que la leyó justamente en la Cancillería francesa, en París, en ese salón precioso de los relojes, de espaldas a la chimenea, fue el puntapié inicial de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Él planteó justamente un 9 de mayo de 1950, Europa estaba devastada después de la Segunda Guerra Mundial, y ¿qué planteó? Le planteó a Alemania de tener una administración conjunta de dos elementos que son fundamentales para la guerra: el carbón y el acero. Así nace esa comunidad del carbón y el acero, que se llama el SECA, y de ahí otros países firman esta declaración, y así surge lo que, mucho más largo por supuesto, lo que hoy es la Unión Europea. Para darle un homenaje al maestro Eduardo Ramírez, al Día de Europa, vamos a ver justamente algo que es único de la Ópera de París, pero que una vez el maestro Ramírez lo hizo en el Teatro del Notariado, y yo, siendo una chiquilina, pude participar siendo su alumna. Es el desfile inaugural de cada temporada, donde la Ópera de París presenta a los alumnos y al cuerpo de baile, desde la estrella más rutilante hasta la alumna que recién se inicia, haciendo un desfile inaugural. El primero se hizo por los años 20, con la música de Tannhäuser de Richard Wagner, y este segundo está hecho por, miren también qué curioso, ¿no?, por un ucraniano nacido en Kiev que se radicó en Francia. Vieron cómo la historia no cambia mucho, ¿no? Y se llama Serge Giffard, cambió la música por un francés, Héctor Berlioz, y vamos a ver entonces con la música de las troyanas este desfile inaugural que es exclusivo de la Ópera de París. A ver.
Ahí estábamos viendo el fragmentito del desfile de la Ópera de París, que realmente es impresionante a nivel visual lo que genera. Realmente es increíble. Además, más allá, me imagino de estar hiper practicado, ¿no? Pero la verdad, a nivel visual, incluso todas las bailarinas juntas, caminando al mismo tiempo, con las manos en el mismo lugar, llega un momento que uno pierde la percepción, ¿no? ¿O no? ¿No y te pasó sí, eso? estamos hablando de un grupo de más de 300 personas y lo que puede significar, de repente no tanto para las primeras figuras que están más acostumbradas a estar en el escenario, pero imagínate para esas alumnas que recién comienzan, que eran un poco Sí, las claro. niñas que estábamos Las niñas viendo, de frente. que en la Ópera de París le llaman Le Petit Rat, los pequeños ratones. ¿Por qué? Porque caminan y hacen como un ruidito como si fueran ratones por los corredores de la ópera. Y esto también nos demuestra, yo por eso lo elegí, ¿no? Es decir, el Día de Europa tiene que ver con esa declaración en París. París tiene que ver mucho con la tradición de la danza, y ni más ni menos que Luis XIV fue el creador de lo que hoy se conoce como la Ópera de París. Así que me pareció que también era una manera de homenajear a quien fuera mi maestro y recordar que fue el primer invitado que tuvo el mundo de la danza el 7 de enero de 1986, aquí en los estudios de Canal 5. Qué grande, sí, la verdad que sí, un gran homenaje y además es muy lindo que lo recuerdes con tanto cariño, obviamente, más allá de la cercanía, lo que uno puede hacer. Lo en recuerdo vivo con también. cariño, ya te digo, y sobre todo por esa voluntad férrea de mantener a los bailarines cuando no había siquiera un teatro donde estaban las condiciones, no eran las mejores, y sin embargo, bueno, él siguió adelante pensando que éticamente era lo que tenía que hacer y bueno, creo que se lo tenemos Lo que sacó agradecer adelante. siempre. Sí, sí, ni que hablar y además hacerle el homenaje. Vamos a pasar a la siguiente etapa de esta A columna la de siguiente hoy. etapa. Mañana el Estado de Israel celebra su 75 aniversario de creación. En esa creación Uruguay tuvo mucho que ver y yo me siento también muy orgullosa de que haya sido mi abuelo paterno quien estuvo dentro de la UNSCOP en la partición de ese territorio de Palestina cuando estaba el Imperio Británico en esa parte del mundo y se estaba buscando una solución. Mi abuelo bregó por la existencia de dos estados, no los pudo ver, no los podemos todavía ver nosotros, esperemos que algún día eso se concrete. Y bueno, y es también una forma de recordar a quien fuera un gran periodista que estuvo en Israel con una delegación muy importante, creo que incluso el actual director de nuestro canal estuvo con él, Gerardo Sotelo, el expresidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle y otras figuras, y por lo tanto, bueno, recordarlo justamente en esta fecha tan próxima a la familia paterna y recordar esos 50 años de periodismo que no es muy común y justamente hoy que hablaban de una persona hasta los 74 años estuvo trabajando en la redacción del diario. Vamos a ver entonces cómo hacemos el homenaje, cómo lo juntamos con la danza, viendo una compañía israelí que nos deslumbró. Y vos te acordarás cuando nos deslumbró. Sí, sí, sí. La verdad que no recuerdo. En la gala del año pasado. Ah, sí, es verdad. En la gala Sí, del sí, año pasado. Me comentó, vamos a transparentarlo esto con el público. Me lo comentaste fuera de cámara, Ana Rosa, que el año pasado estuvo aquí. Exactamente, el año pasado conocimos una de las coreografías de justamente Ohad Naharin, ¿no? Que es el actual director artístico de la Batsheva Dance Company, y esta compañía fue fundada en 1964 por la baronesa Batsheva de Rothschild. Justamente le puso su nombre, una mujer que tenía una gran fortuna, era una mecenas, y siguió en ese momento la línea y las coreografías de Martha Graham, a quien había conocido cuando ella estaba radicada en la ciudad de Nueva York. Después, en el año 85, aparece Naharin, pero antes también estuvo ni más ni menos que Kurt Jooss, que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, la Mesa Verde, quien fuera el primer presidente del Consejo Internacional de la Danza. Como ustedes ven, la danza tiene todas sus relaciones bien dispuestas y las cosas como que no están aisladas, ¿no? Acá estamos viendo qué es lo característico de Naharin. Bueno, él crea un lenguaje, porque él dice que no es una técnica, que no es un método, ese lenguaje se llama Gaga. Y ese lenguaje, según él, saca lo mejor que tenemos y las mejores posibilidades que tiene el cuerpo humano. Por eso nos deslumbró tanto, porque no lo conocíamos, no lo habíamos visto así presencialmente, lo habíamos visto solamente aquellos que nos gusta muchísimo la danza contemporánea a través de vídeos. Así que, y vamos a recalcar, el Ballet Nacional del Sodre es de las
pocas compañías que tienen derecho de hacer la obra de Naharin, que en acá la que se hizo fue Minus 16. Sí. Bueno, Naharin realmente revolucionó de una manera muy importante la danza, en este momento es un pilar, y siguió un poco los pasos de Martha Graham. Él un poco, bueno, se reveló, es un innovador, un rupturista, y entiende también que la danza tiene un contenido político, es decir, él dice que más allá de que veamos movimientos, de alguna manera estamos expresando, sobre todo en la danza contemporánea, obviamente, el contexto político y social en el cual estamos viviendo. Eso lo vimos mucho en Minus 16, cuando comenzaba justamente con canciones religiosas judías y recordando el triste hecho del Holocausto, cuando tiraban sus ropas y bueno, representaban un poco ese momento tan terrible de la humanidad y del que todos deberíamos avergonzarnos permanentemente.